tipo de trastornos de estado de ánimo nos afectan a nivel físico, a nivel anímico y a nivel cognitivo. Las personas con distimia generalmente dicen no sentir ganas de hacer nada. Nada los motiva. También tenemos que entender que la persona depresiva no es que no le echa ganas, no es que no tiene ganas de hacer las cosas, realmente no puede, ¿sí? Y hay desbalances químicos en el cerebro. Necesitamos seguir fomentando la educación porque el estigma lo que produce es que la persona no haga los tratamientos, nunca obtenga su diagnóstico muchas veces. Hay gente que se va a la tumba sin haber sabido que vivió toda una vida en distimia. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy me resulta particularmente grato encontrarme con la psicóloga y psicoterapeuta Cecilia García Robles para hablar de un tema que, si bien no es nuevo, ha cobrado relevancia como uno de los muchos impactos del confinamiento por la pandemia de COVID que afectó la salud mental de muchas personas. Buenos días y bienvenida, Ceci. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Mónica. Mucho gusto. Muchas gracias. Bien, el tema al que me refiero es la distimia. Así que para entrar en materia, ¿podrías explicarnos qué es la distimia? Sí, claro, por supuesto. La distimia es una forma de depresión, ¿sí? Pero es una depresión más leve, ¿no? Es como el trastorno depresivo mayor que presenta ciertos rasgos que son incapacitantes. eh, Incluso podría en algunos casos clasificársela como una discapacidad, ¿no? Porque a veces la depresión, el trastorno depresivo, produce que las personas no puedan cumplir con sus tareas, ir a trabajar, ¿no? Digamos, sus actividades normales. En el caso de la distimia no se presentan estos rasgos, sí, pero es una forma de depresión, es una forma de depresión que está enmascarada muchas veces que las personas ni se dan cuenta que están deprimidas. Y además, a diferencia del trastorno depresivo mayor, que digamos es lo que comúnmente se llama estar como en un pozo depresivo o estar con el ánimo depresivo, que suelen ser etapas o momentos que duran a veces pocos meses, la distimia puede durar toda la vida, ¿no? Se le llama también trastorno depresivo persistente. ¿Mm? Y puede durar muchísimos años y pasar desapercibido porque tiene un tenor, una intensidad mucho menor, ¿no? Que la depresión. Y se cree que afecta alrededor del 6% de todas las personas, de acuerdo a las estadísticas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Así que bueno, es un trastorno del estado de ánimo que presenta, bueno, distintas características que son levemente incapacitantes, pero no como en una depresión mayor. Con esto que nos dices, vamos cobrando cuenta de lo grave que puede ser un trastorno emocional que no se puede detectar. De hecho, hay muchas personas que se sienten desanimadas o piensan que están tristes, pero nunca consideran la posibilidad de tener este trastorno depresivo persistente. ¿Cómo entonces se diagnostica la distimia y cuáles serían los signos, los síntomas que prenden la alarma de que algo anda mal? Sí, es muy buena pregunta. En realidad las personas, digamos que a ver, la depresión es un trastorno de estado de ánimo, ¿no? Pero no es solamente sentirse triste, porque incluso hay personas que están depresivas que no sienten tristeza, no sienten la emoción de la tristeza, ¿no? Este tipo de trastornos de estado de ánimo nos afectan a nivel físico, a nivel anímico y a nivel cognitivo. ¿M? Hay una serie de pensamientos, ¿sí? Que son disfuncionales, negativos. Nos afecta el ánimo porque suele estar acompañado de un afecto negativo, una tristeza, una angustia, un sentimiento de vacío, o a veces no llega a sentirse tristeza, pero sí un desánimo, una apatía, anedonia, falta de deseo, abulia, falta de voluntad, ¿no? Y en el cuerpo, porque también, digamos, las personas que sufren de depresión tienen menos energía, tienen menos vitalidad, porque en realidad, bueno, hay niveles más bajos de serotonina en el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que descansen mal, que se alimenten mal. Entonces, tenemos digamos, todo un cuadro, ¿no? En el caso de la distimia, es mucho más leve, pero es mucho más duradera. Entonces, en realidad, el diagnóstico lo tiene que hacer un psiquiatra, ¿no? O un psicólogo con distintas
herramientas que se utilizan, hay test para hacer a la persona, o a veces a través de la entrevista ya se puede ir observando los indicadores, ¿no? Pero bueno, cada persona lo va a vivir distinto. Puede haber un sentimiento como de vacío, como de falta de voluntad, como de falta de deseo, ¿no? Las personas con distimia generalmente dicen no sentir ganas de hacer nada, nada los motiva, pero no es incapacitante, no es una falta de voluntad que los deja tirados en la cama, ¿no? Es como un sentimiento como de anedonia, ¿no? Como de que todo da un poco igual. También a veces pueden presentar dificultades a nivel cognitivas mucho más leves, por supuesto, que en la depresión. Cuando en una depresión la persona a veces tiene directamente dificultades para concentrarse, no puede leer un libro, no puede leer un párrafo, ¿no? No puede seguir el hilo de una conversación normal. Aquí la dificultad es un poquito más leve, o sea, a veces tienen una leve dificultad para concentrarse o para tomar decisiones, quedan como en un estado como de, bueno, no sé si avanzar o si quedarme, qué hacer o qué no. Suelen presentar falta de energía, descansan mal, ¿sí? A veces duermen de más o de menos, sienten fatiga, ¿no? Les cuesta avanzar, están como arrastrando los pies, digamos, de alguna manera. A veces hay sentimientos de desesperanza, ¿no? Y también puede afectar, no en todos los casos, porque no todo el mundo tiene los mismos síntomas, pero también puede afectar el apetito comiendo más o comiendo menos, ¿sí? Así que bueno, afecta el sueño, el apetito, el ánimo, la voluntad, las ganas, el deseo, la autoestima, a veces aparece la culpabilidad, a veces aparece el autorreproche, ¿no? Y para poder diagnosticarlo, la persona tiene que tener un estado de ánimo depresivo, o sea, con estas características, con alguna de estas características, y al menos dos de los síntomas que mencioné, o sea, no tiene que presentarlos todos, pero al menos dos de los síntomas que mencioné durante al menos 2 años, ¿sí? A diferencia de la depresión mayor, que son 6 meses, pero son síntomas más graves. Así que es como si fuera una depresión, pero mucho más diluida y mucho más extendida en el tiempo, digamos. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento para esta condición? Bueno, en un principio, acá hay que trabajar conjuntamente psicólogos con psiquiatras, ¿no? Porque la medicina, digamos, sola no alcanza y la psicoterapia sola muchas veces tampoco. Entonces acá tendrán que hacer un diagnóstico para evaluar cuál es el mejor rumbo, digamos, para llevar el tratamiento. Muchas veces van a tener que tomar antidepresivos, al menos en dosis bajas, durante algunos meses. Y por supuesto la psicoterapia, ¿sí? Ahí, bueno, para la depresión es muy buena la psicoterapia cognitivo-conductual, pero bueno, no quita que se puede realizar otro tipo de psicoterapias, ¿no? Y, y bueno, y por supuesto que después hay cosas que puede hacer una persona para sentirse mejor. Por ejemplo, siempre para lo que es depresión o trastorno de estado del ánimo, la actividad física, al menos salir a caminar. Al menos salir a caminar ayuda, ¿no? Porque sube los niveles de dopamina. Entonces también tenemos que entender que la persona depresiva no es que no le echa ganas, no es que no tiene ganas de hacer las cosas, realmente no puede, ¿sí? Y hay desbalances químicos en el cerebro. Entonces, siempre la actividad física sube la dopamina, sube las endorfinas y ayuda muchísimo a nivel químico y la persona siente como más ganas y además descansa mejor, le da hambre, o sea, también es como que se regula a nivel fisiológico también. Bueno, y por supuesto que ayuda muchísimo tener una red de apoyo, tener amistades o tener a la familia que lo apoyen, no que lo juzguen o que lo presionen, sino que realmente sienta como ese apoyo. Y poder comunicar, ¿no? Hay un montón de actividades que capaz no son, digamos, parte de un tratamiento, pero que son realmente muy útiles. Por ejemplo, hay personas que la escritura les hace muy bien, la escritura terapéutica, pueden escribir sus pensamientos, sus emociones, el arte terapia, bueno, distintos tipos de actividades o recreativas que les guste, bailar, ir al cine, o sea, salir, tratar de no quedarse encerrados, no huir del problema, no hacer como si no tuvieran porque esa sería otra, ¿no? Otra alternativa. Bueno, hago cuenta que no me pasa nada y sigo mi vida normal. Estas son personas que van a trabajar, que van a las fiestas, que van a los cumpleaños, o sea, no son las personas que se quedan encerradas en las casas. Entonces no se trata de evadir, sino de tratar de hacer actividades que produzcan relativamente un poco de placer, ¿no? Bueno, actividad física, bueno, a veces estar en contacto con la tierra, con los animales, también puede ayudar. Tratar de llevar una dieta relativamente sana, tratar de evitar el alcohol o las drogas, ¿no? Que a veces son como comorbilidades que a veces aparecen, ¿no? Como otras
dificultades que se suman, ¿no? Que a veces una persona con distimia puede tener como una predisposición, no sé, al alcoholismo o a fumar marihuana o algún tipo de drogas que no ayudan la condición, ¿no? Entonces tratar de evitar ese tipo de distractores, digamos, que pueden llegar a ser negativos. Bueno, y eso es como lo principal, pero digamos, los dos pilares son la medicación y la terapia, y después tratar de tener un estilo de vida relativamente sano. Justamente quería hablar de algo que mencionabas. Es muy común escuchar a las personas que cuando se encuentran con alguien que consideran está deprimido, les empiezan a dar consejos. El más común es justamente el que mencionabas, échale ganas, como Mm. si superar una depresión dependiera solo de la voluntad de quien la padece. ¿Cuál es la actitud más adecuada para apoyar efectivamente a quien sufre una distimia? Sí, bueno, es muy importante esto, ¿no? Porque necesitamos mucha más educación en lo que es salud mental, ¿no? No tenemos educación en salud mental a nivel población, digo, ¿no? Y no sabemos cómo acompañar o cómo tratar a una persona con un trastorno psicológico. Y a veces queremos o minimizamos la dificultad del otro, invalidando sus emociones y sus dificultades, o queremos ayudarlo, pero damos consejos que terminan perjudicando. Porque tenemos que entender que la persona que se siente deprimida, sea porque tiene una depresión mayor o una distimia, siente mucha culpa, no le gusta estar así. Es una persona que se compara con las expectativas sociales o se compara con versiones de sí mismas del pasado y se siente en déficit, ¿no? Es una persona que no se siente bien consigo misma. Entonces, cuando le decimos, bueno, salí de ahí y la persona no puede, siente mucha culpa, siente mucha frustración, se siente poco entendida, poco acompañada y eso muchas veces empeora, la persona se hunde más aún, ¿sí? Es como una persona que tiene la pierna rota y le decimos, dale, camina, camina, pero tengo la pierna rota, no puedo caminar, ¿no? Entonces, antes que darle consejos, es mejor escuchar, ¿no? A veces creemos que tenemos que hablar, que decir cosas, ¿no? No. De hecho, los psicólogos no aconsejamos. En general, es muy raro que demos un consejo, salvo algún caso muy puntual, ¿no? Y bueno, las amistades, salvo que te pidan un consejo, generalmente los seres humanos deberíamos evitar los consejos. No solo que nos lo pidan o que haya como, bueno, que se dé la situación, pero en estos casos no sirven ese tipo de consejos. Es mucho mejor prestar el oído, porque esta persona no se siente entendida, se siente distinta, se siente juzgada, ¿no? Entonces, hablar con la persona, escucharla, preguntarle más que hablar, ¿no? Preguntarle, ¿cómo te sentís? ¿Y qué te pasa? ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Esa es una buenísima pregunta. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Para hacerte sentir mejor, ¿no? ¿Te gustaría que hagamos algo? ¿Te gustaría que salgamos a caminar? A veces estar simplemente la presencia, aunque sea en silencio, ayuda muchísimo a este tipo de personas, ¿no? Porque se sienten solas internamente, aunque tengan gente alrededor, se sienten solas. Si la persona no tiene conciencia de su enfermedad, porque es muy factible, muchas personas no saben que están enfermas, podemos, digamos, con cuidado, con respeto, educarlas, ¿no? En el sentido de darles información, acercarles información, no decirles, bueno, me parece que podría llegar a tener determinada dificultad o ¿por qué no te fijas? Me parece que capaz tendrías alguna dificultad que capaz necesitarías ayuda profesional, ¿no? Esto en el caso de que la persona no sea consciente de su enfermedad. Entonces, sugerirle que vea a un profesional de la salud mental. Yo siempre digo, bueno, siempre es un especialista, ¿no? Especialista en depresión o en este diagnóstico, para que te acompañe y te ayude y te haga un psicodiagnóstico como corresponde, ¿no? Pero en el caso de que la persona ya esté con tratamiento, bueno, lo mejor es acompañarla, no juzgarla, no darle este tipo de consejos, validar sus emociones, ¿sí? Porque aunque para nosotros eso sea una pavada, qué sé yo, salir de casa e ir a, no sé, e ir a hacer una actividad, para la persona le va a costar un montón, porque tiene menos energía, porque tiene menos ganas, porque tiene menos fuerza, ¿sí? También le podemos ofrecer ayuda, porque son personas que en general les cuesta hacer las cosas básicas. A veces les cuesta ir al mercado a comprar leche. O sea, ese nivel, ¿no? A veces tenemos en los estados depresivos personas que les cuesta lo normal, ¿no? Lo cotidiano. Entonces les podemos decir, necesitas que te ayude con algo, que te vaya a hacer una compra, que te ayude a limpiar la casa, ¿no? Siempre
en la medida en la que el otro quiera ese tipo de ayuda, ¿no? Podemos acompañarlo a la cita con el psiquiatra, con el psicólogo, querés que te acompañe, querés que te ayude a buscar un profesional, porque a veces no tienen ni fuerza para buscar un profesional, querés que te ayude a que llamemos juntos al médico a ver dónde podemos ir, cómo te puedo acompañar, ¿no? Esa es la mejor actitud que podemos tener, más que, digamos, presionar a la otra persona o que lo estamos invalidando, ¿no? Entonces es, bueno, escuchar y estar presentes. Muy pertinentes estas observaciones y recomendaciones que haces porque en torno a la depresión, ya sea crónica o aguda, persiste un estigma social, justamente que atribuye al paciente ser muy vulnerable, débil, perezoso, no tener carácter. Incluso, lo que comentabas, se le culpa y se le hace responsable de su condición y esto a su vez provoca un autoestigma del que el paciente llega a creer que realmente es incapaz de salir adelante. Eh, en medio de este entorno social, ¿sí? En el que las enfermedades mentales y la salud mental están, por un lado, estigmatizadas y por otro lado hay tanta desinformación sobre las mismas, ¿cuánto afecta esto a las posibilidades de una persona para que se recupere? ¿Qué peso tiene esto en la posible recuperación del paciente? Muchísima, justamente muchísima, porque al no haber información llegan más tarde al diagnóstico porque no saben lo que les pasa, porque además, como hablabas vos del estigma, ¿no? A veces se cree que sufrir de un trastorno, una dificultad de la salud mental, es como ser un loco, ¿no? Ser el loquito, ser el inadaptado. Entonces la persona llega mucho más tarde al tratamiento, a veces está muchos años sosteniendo esa condición y eso ya se cronifica, ¿no? Más este tipo de trastornos, que es como un estado de ánimo crónico bajo, pero que la persona capaz está toda la vida, salvo que tenga un pozo depresivo, que a veces puede ocurrir, ¿no? Que la persona con una distimia tenga un pozo depresivo y desarrolle una depresión mayor, pero en algunos casos esto no ocurre. Entonces, bueno, puede ser que llegue muy tarde al diagnóstico y que no sostenga los tratamientos o directamente que no quiera hacer tratamientos, porque es un diagnóstico que está muy enmascarado. Está muy enmascarado. A veces la persona es, estoy cansada, no tengo ganas, no, es que trabajo muchas horas, o sea, le mete excusas porque en realidad no se da cuenta de que lo que le pasa es de otro orden, ¿no? Es como mucho más profundo. Así que sí, bueno, necesitamos seguir fomentando la educación porque el estigma lo que produce es que la persona no haga los tratamientos, nunca obtenga su diagnóstico muchas veces. Hay gente que se va a la tumba sin haber sabido que vivió toda una vida en distimia, ¿no? Y eso es terrible porque es como vivir una vida al 20%, al 30% de tu potencial, ¿no? De, no, sin deseo, sin placer, sin gozo, sin motivación. Entonces, sí, tenemos que trabajar mucho esto, ¿no? Cómo observamos a las personas que sufren distintos tipos de diagnósticos. Probablemente la persona con distimia no sea un paciente suicida, ¿no? Salvo que caiga en un pozo depresivo. Eh, si no, no son los pacientes suicidas. Pero bueno, de todas formas, aunque no llegue a esos grados, que a veces otro tipo de diagnósticos como la depresión mayor pueden terminar en suicidio por maltratamiento, por vergüenza, por culpa o por lo que sea, pero bueno, igualmente interfiere en su desarrollo, ¿no? Y en la posibilidad de superarlo, ¿no? La distimia necesariamente tiene que ser la antesala de una depresión grave o puede permanecer en ese nivel, digamos. No, no necesariamente, no. A veces sí, o sea, para que una distimia se vuelva una depresión, un pozo depresivo, digamos, le tienen que ocurrir cosas a la persona, ¿no? O sea, algún evento desafortunado, qué sé yo, no sé, un divorcio, la muerte de un ser querido, perder un trabajo, ¿no? Porque entendamos que si el ser humano, si las personas normalmente estamos en este nivel de estado de ánimo, con picos, la persona con distimia está en este nivel. Entonces está mucho más cerca de la depresión, ¿no? O sea, está a un pasito, ¿sí? Entonces a veces pueden caer, o a veces caen en pozos y vuelven después a su estado normal.
pero no necesariamente es la antesala. Incluso yo a veces pienso que, o digo, que la depresión a veces es conveniente antes de la distimia, porque la depresión vos ya te das cuenta que hay algo que está mal, ¿no? Es ego distónica. ¿Qué quiere decir ego distónica? No encaja con mi ego, no lo puedo incorporar como, bueno, rasgos de carácter. No, es incómoda, se siente el malestar. Pero la distimia es egosintónica. ¿Qué quiere decir? O sea, no siempre encaja bien con la personalidad, pero la personalidad lo puede integrar como rasgos de carácter y decir yo soy así, ¿no? Bueno, sí, yo soy así, soy tranquilo, sí, no tengo mucha motivación, pero bueno, hago mis cosas. Entonces ahí es donde se enmascara, ¿sí? Pero no necesariamente cae en un pozo depresivo. A veces caer en un pozo depresivo puede llegar a ser una ventaja porque la persona se da cuenta de la gravedad de su situación, ¿sí? Porque, bueno, como te dije, la distimia puede pasar desapercibida y que la persona no se entere y no haga nada para cambiarlo, ¿no? Pues te agradecemos muchísimo, ha sido muy ilustrativa esta charla. Es necesario hablar de estos temas y sobre todo de condiciones como la distimia que pueden pasar inadvertidas por años para las personas. Antes de despedirnos, nos gustaría que compartieras con el auditorio qué libro estás leyendo. Uf, bueno, muchos libros. Yo nunca leo, hace años que no leo uno. Sí que estoy últimamente, por los desarrollos que vengo haciendo, estuve estos últimos años metida mucho en lo que es la biodecodificación, el focusing, y estuve leyendo varios libros en relación al trabajo con el trauma, ¿no? Por ejemplo, acá tengo algunos que, de Peter Burking, ¿Quién soy? Y Gabor Maté, ¿no? Y Peter Levine, son como los pioneros en todo lo que es el trabajo con el trauma, ¿no? Esto es cuando el cuerpo dice que no y sanar el trauma, ¿no? Estos son como algunos de los libros de los últimos que vengo leyendo, pero bueno, los ojeo porque a veces no tengo tiempo de leer mucho. Pero estoy metida con esto del trabajo con el trauma, las heridas infantiles, bueno, las heridas más profundas, ¿no? Ir al hueso duro, digamos, de todo lo que nos pasa a las personas. Pues nuevamente muchas gracias a la psicóloga y psicoterapeuta Cecilia García Robles por esta charla. Debo decir, como siempre, que en la introducción de este video estarán todos los links de contacto con ella, todas sus redes, y también quiero decir que es autora de un libro de muy reciente publicación que está ya disponible para quienes les interese y que está escribiendo uno más. Sí, Uno más que pronto va a salir a la luz. prontito, muy Muchas, prontito. muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros en este espacio. Un placer, Mónica, muchas gracias a vos por la invitación. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.